Muy bien. Bueno, como mencionaba Ale, mi nombre es Silvia Barrientos. Mi experiencia es en QA testing, con pues sí, alrededor de, bueno, más de 10 años de experiencia en esas áreas. 2 veces me ha tocado implementar el área de testing en 2 empresas desde cero. Actualmente me acabo de incorporar a una empresa, Hey Banco, como analista de pruebas de APIs, y pues voy a estar ahí trabajando. La verdad es que el tema que vamos a platicar, las estrategias de Agile, eh, en mi caso fue una necesidad porque de venir siempre trabajando de una forma muy tradicional, me toca entrar a una oportunidad laboral en la que estaban innovando un producto, un software, y pues necesitaba hacerse de forma agile, y pues yo desconocía todo, ¿no? Era como que, sí, hay que hacer esto, aquello y así, pero la verdad es que no me quedaba tan claro y necesitaba profundizar más, y pues tuve que prepararme en este sentido. Y pues ya una vez que empecé a aprender muchas cosas, empecé ahí a comprender mucho este proceso, y la verdad es que aporta mucho de manera profesional, y de manera proyecto también, ¿no? Entonces está muy padre, a mí me gusta mucho poder explicar esto que aprendí, poder compartirlo. Entonces, pues vamos a empezar. Tengo 3 años trabajando con Agile, entonces ahí pues ya más o menos le muevo, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué es Agile? Es una filosofía de trabajo que instruye a las empresas a realizar proyectos en pequeños incrementos. No es un proceso como tal, sino una forma de trabajar que propone ciertos procesitos o ciertas indicaciones, pero no significa que algo que tengas que hacer tal cual al pie de la letra, ¿no? Allá él está muy padre porque permite experimentar con diferentes procesos de manera en que puedas llegar a hacer algo ya a tu medida, ¿no? Vas a ir descubriendo todas esas formas que te van a hacer trabajar de forma más estratégica. Agile permite a las empresas producir lanzamientos continuos. En consecuencia, aumenta la velocidad de la retroalimentación y la adaptación a las nuevas condiciones del mercado, pues totalmente diferente a lo que veníamos haciendo de manera tradicional, ¿no? Y algo que platicaba hace ratito en una junta del trabajo es que en la manera tradicional a veces surgía o sucedía que estás ya con un requerimiento, ya diseñaste tus casos de prueba o cosas así, ya llevabas cierto avance, y para cuando llevas casi a terminar ya había cambiado algo, ¿no? Entonces, en cuanto a Agile, pues permite irnos adaptando a esas nuevas condiciones de mercado que son muy, muy cambiantes. Promueve la participación no solo de los desarrolladores, que casi siempre ponemos el foco en los devs, sino en todo el equipo, todos los que son parte del proyecto, y también a las partes interesadas, al usuario final, también se le involucra, ¿no? Con su feedback y su retroalimentación. Los fundamentos de una cultura Agile, eh, pues son estos, que permite, como les decía ahorita, realizar cambios incrementales. El producto, eh, ¿cómo se llama? El producto mínimo viable, y esto genera valores y confianza, ese valor que se entrega en cada incremento que se realiza, y la confianza de los usuarios de ver esas aportaciones que estamos realizando. Una integración continua. Siempre hay esa fluidez en el trabajo y en las entregas. Eh,
proporciona también una disciplina, no porque trabajemos de una manera ágil significa que vamos a hacer las cosas a la y se va o podemos hacerlas como queramos, sino hay ciertas condiciones que implican ese lineamiento o esa disciplina en el proyecto. La comunicación verbal fomenta la comunicación entre todas las partes, principalmente las del proyecto, pero también lo que está fuera del equipo del Scrum Team, ¿no? O del equipo del proyecto. También fomenta la calidad, es importante, no solamente es ahí vamos a construir y entregar, sino que para poder hacer entregas condiciona que las entregas lleven esa calidad implícita. Y pues las retrospectivas, que siempre estarnos dando ese feedback internamente para evaluarnos a nosotros mismos, evaluar los procesos y evaluar lo que entregamos en sí el producto. Digo, si surge alguna duda o algo, pues con toda confianza me pueden preguntar. El manifiesto ágil es algo que se enfoca a cosas que antes pues no eran como tan relevantes en la metodología tradicional. Sin embargo, pues actualmente pues de esta forma de trabajo estamos descubriendo nuevas formas y descubriendo también nuevos valores que a lo mejor antes no era tan relevante, pues ahora sí. Por ejemplo, presta mayor enfoque a los individuos e interacciones por encima de los procesos y herramientas. Antes éramos como más burocráticos, más es que el proceso señala que lo tenemos que hacer así, es que la herramienta lo tenemos que hacer así. Pues ahora no, ahora presta más atención o más enfoque en los individuos, ¿no? En el equipo. Un software que funciona por encima de una documentación exhaustiva. Antes teníamos que preocuparnos casi creo más por documentar o por generar evidencia o bueno, cada una de las partes documentar lo que le correspondía, ¿no? Ahora no, ahora estamos más enfocados a poder entregar un software que funciona. Al decir que funciona, va implícito que es un software de calidad, no nada más un software que ejecuta, hace y ya no, sino que un software que fue previamente certificado antes o previo a su entrega. La colaboración con el cliente por encima de una negociación de contratos. Antes sí era como que esto es lo que solicitaste, esto es lo que se acordó y así es como se te entrega. Ahora estamos un poco más abiertos a poder colaborar en conjunto con el cliente para poder atender lo que mencionábamos ahorita esos cambios que se están presentando. Pues periódicamente, ¿no? Responder ante el cambio por encima del seguimiento de un plan. Digo, si bien no es malo un plan, no es malo tener un plan porque nos anticipamos a muchas cosas o a muchos riesgos, situaciones que se pueden presentar y seguir un plan nos puede llevar a ya tener previamente una solución, por así decirlo, pero esto sí era como un poco más lento, ¿no? Hacía como que si no estaba algo de acuerdo al plan, pues no lo podíamos realizar. En cambio, ahora colaboramos un poco más, en cuanto a se presentó algo, vamos a atenderlo, vamos a ver, ahora es más como vamos a ver el cómo sí lo podemos hacer y no el seguir el plan de cómo pues no lo podemos hacer, ¿no? No significa que estas formas tradicionales no importen o ya no se tengan que hacer, sino que ya no tienen el mismo peso que tenían antes, sino ahora tiene un poco más de valor otras cosas, pero son cosas que también podemos seguir realizando, o sea, eso no las excluye, vaya. Tenemos también los 12 principios del manifiesto ágil, que es pues satisfacer al cliente,
pues siempre tener como que nuestro como logro es saber que el cliente está satisfecho con lo que le estamos entregando, ¿no? Eh, los cambios se aceptan y se aprovechan, o sea, sí es importante, como mencionamos ahorita, estar un poco más abiertos a que se presentan situaciones, se presentan cambios y que son oportunidades de mejorar, no verlo como, ay, es que voy a retrabajar o algo así, ¿no? Sino que son oportunidades de mejorar y hacer mejor las cosas. Porque las nuevas cosas se van presentando día con día, la tecnología avanza muy rápido y pues estamos como a expensas de eso, ¿no? La entrega frecuente de un producto funcionando, como les decía ahorita, un producto funcionando, un producto certificado, un producto garantizado para el cliente y que cada release o cada entrega aporte siempre ese valor, ¿no? Ese valor, ese plus. Em, Fomenta la colaboración diaria del negocio y los desarrolladores. Antes era como la forma lineal, una vez que negocio genera un requerimiento, luego termina su fase, pasa por desarrollo, termina su fase y así, ¿no? Ahora el tener una colaboración diaria implica que estamos este, en constante movimiento a ambas partes, que nos estamos integrando, que tanto los desarrolladores se preocupan por conocer el negocio y negocio por siempre y, notificar o compartir información con los desarrolladores. Entonces, eso es lo que nos genera la colaboración diaria. Es importante que haya personas motivadas, si bien Agile es una forma de trabajar muy diferente a la que estamos acostumbrados, pues puede generar una serie de cosas y es importante que pues las personas siempre estén motivadas a poder aplicar todas estas cosas que a veces se pueden interpretar como dificultades, o cosas así, pero para una persona motivada, pues siempre lo ve como esa oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. La conversación cara a cara también es muy importante. Siempre va implícita la conversación diariamente. Siempre hay que estar en constante comunicación con todo el equipo. Y bueno, eso provee agilidad también, genera agilidad. Medimos un producto funcionando, no solamente lo entregamos y ya, sino que ese producto también se tiene que estar monitoreando, se tiene que estar pidiendo un feedback del usuario final. Pudiera ser que para nosotros algo está bien, pero a lo mejor no es lo suficientemente funcional o necesario para el usuario final. A lo mejor él ve valor en otras formas de entregar el desarrollo. En funcionalidades me refiero, o también en otras situaciones no funcionales que se pudieran presentar. Pero bueno, se supone que todo ya va implícito desde la calidad o esa garantía de entrega. Promovemos el ritmo sostenible. No porque sea agile significa que vamos a entregar todo rápido o que nos vamos a saturar de actividades, sino que se debe de mantener siempre un ritmo que se pueda cumplir por parte del equipo, ¿no? O sea, no nos vamos a atiborrar de tareas y de actividades, sino vamos a comprometernos a hacer lo que es razonablemente, pues, que se pueda cumplir, ¿no? La atención continua, la excelencia técnica. También es importante prestar toda esa atención a esas nuevas formas de trabajo, a esas herramientas que tenemos a la mano, a ese software que nos puede ayudar a tener mejores recursos en nuestro proyecto, etcétera. Entonces siempre buscando pues lo mejor, a lo mejor ya, ay, ¿sabes qué? Ya mis servidores son obsoletos, ahora vamos a trabajar de nube o cosas así, ¿no? Entonces siempre estar como
atentos a todas esas herramientas que tenemos a la mano actualmente. La simplicidad es esencial. No hay necesidad de hacer tanto proceso y tanta cosa, o ser tan cuadrados o burocráticos, sino sí es importante tener procesos, pero que sean lo más simples o más entendibles posibles para que eso no sea una obstrucción en poder llevar un proceso de agilidad. También somos equipos autoorganizados. Ya no estamos como a expensas del líder que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, o la instrucción de alguien, sino que ya nosotros sabemos lo que nos toca hacer, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ya sabemos qué tenemos que entregar. Vete para allá. Y todo eso, ¿no? Ya lo hacemos de manera autónoma. Y pues la mejora continua, no solamente la mejora continua en el producto, en el servicio o en el software que entregamos, sino la mejora continua en nuestras actividades o nuestros procesos. Comparamos tradicional contra Agile. Y bueno, la manera tradicional o este enfoque tradicional, pues era de manera lineal, cada fase hasta que terminamos la primera fase, continuaba la siguiente, y hasta que terminaba la siguiente se daba inicio a la siguiente y así, hasta que en todo ese tiempo ya podríamos ver el producto tal cual se requirió, se solicitó. La diferencia es que pues sí podemos ver que se construye algo, pero no nos es funcional. Entonces, pues eso es lo que nos proporciona una manera tradicional de trabajar, comparado con Agile, que realiza todo este caminito, todas estas fases, pero las realiza de manera iterativa y en pequeños espacios de tiempo, de manera en que al concluir un pequeño proceso de construcción de código y terminar el sprint, ya podemos ver una entrega funcional y con la idea de que las siguientes iteraciones vamos a ir viendo el incremento de esas entregas, ¿no? Hasta llegar al requerimiento final. Los roles y responsabilidades, las personas o esos actores que son parte del equipo Agile, el equipo Scrum. Bueno, pues son el dueño del producto. El dueño del producto es también dueño del backlog porque en el backlog se encuentra tal cual el producto. El producto en pequeños segmentos de historias, todo eso es el producto en sí. Todo lo que ocurre en el backlog tiene que ser autorizado por el product owner. El Scrum Master, que es quien dirige el equipo o representa al equipo Scrum, y pues es el encargado de ver cómo vamos avanzando, de ver que no haya un stopper, de informar todo lo que se está avanzando, de generar reportes, etcétera. Aunque nosotros desde nuestras áreas podemos generar nuestros reportes particulares, él es quien da la cara del proyecto en sí, ¿no? Y del equipo. Y el equipo de desarrollo que se compone de los devs y del área de testing también. Y pues es el equipo de personas que es autogerenciado. Trabajamos de manera propiamente individual, pero siempre colaborando nosotros internamente como con el resto del equipo, ¿no? Eh, el enfoque de todo el equipo es igual a factores claves para el éxito. O sea, si no hay enfoque, si no hay como que
ese complemento entre nosotros, difícilmente vamos a lograr el éxito en el proyecto. Y sí es importante que también para factores claves para el éxito, pues realicemos una serie de cosas que no, que no nos llevarían al éxito, ¿no? Por ejemplo, pues tratar de no dejar las pruebas para el final, que eso pues es totalmente tradicional, ¿no? Hay que trabajar siempre de manera iterativa. El equipo resuelve los problemas de forma conjunta. Difícilmente alguien podemos corregir o resolver algo de manera individual, entonces siempre se requiere la colaboración del equipo. Todo el equipo piensa sobre las pruebas. Es importante que para que algo se pueda entregar finalmente, pues tiene que cubrir esas ejecuciones de pruebas que certifican el producto. Todos los integrantes del equipo siempre colaboran y todo el equipo está comprometido con la calidad. Ahorita vamos a ir viendo por qué es que todo el equipo está comprometido con la calidad. Eh, ah, Regularmente o de manera funcional, así es como estamos, ¿no? Cada quien desde el lado de la cancha, desde su área, pero en Agile Team nos pide trabajar de manera abrazarnos, y colaborar unos con otros, eh, y, y, este, y de esta manera, pues, es en que se presta la agilidad en el proyecto, ¿no? Entonces, sí es importante que aunque trabajemos o cada quien seamos expertos en nuestras áreas, lo que podamos lograr siempre va a ser en conjunto, ¿no? La comunicación y la colaboración, que son muy importantes, como lo mencionábamos ahorita. La comunicación, implica pues compartir ideas, no solamente es hablar y conocernos y bla, 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 sino ir más allá, de manera que el mensaje eh, siempre sea entendido, comprendido por el receptor, ¿no? Y viceversa. Entonces, para fomentar esa comunicación, pues hay que compartir ideas, información, decisiones, soluciones, todo lo que sea necesario para comprender el contexto, y es importante también conocer a la audiencia, saber cómo les tenemos que hablar, cómo tenemos que comunicarnos, porque siempre con alguien te vas a comunicar de manera diferente, ¿no? Porque depende de la personalidad de cada quien, etcétera. Y pues hay que ser muy respetuosos en ese sentido, porque a veces ya después de tanta comunicación, pues también se genera mucha confianza, amistad, etcétera. Y pues es también como lo padre de esto, ¿no? De esta forma de trabajar. La colaboración implica trabajar juntos para encontrar las soluciones, que es lo que veíamos ahorita, ¿no? Uno solo no puede llegar a una solución, siempre va a necesitar del resto del equipo. ¿Cómo facilitamos la colaboración? Pues a lo mejor teniendo mapas mentales, diagramas de flujo, feedback de interacción, visibilidad, talleres o reuniones, maquetas, diseños, prototipos, etcétera, ¿no? La colaboración es pues invitar a la otra persona o al resto del equipo a comprender también en este sentido, pues todo lo que se tenga que realizar, ¿no? Mm, Algunos métodos ágiles con los que pues nos apoyamos para dar continuidad a este proceso por sí solo, pues con em, todos estos lineamientos, pues no lo podríamos hacer sin el apoyo que nos ofrecen estas herramientas para poder llevar esa administración o ese seguimiento o esos pequeños procesitos que nos van marcando la pauta para realizar todo lo que tenemos que realizar.
Y pues si vemos uno por uno, por ejemplo, Extreme Programming tiene como base la simplicidad y como objetivo la satisfacción del cliente. Eh, las principales características de la programación extrema son el desarrollo iterativo e incremental, siempre estarlo haciendo por pedacitos y de manera pues de abajo hacia arriba, ¿no? La programación en parejas, dos personas siempre piensan mejor que uno. Las pruebas unitarias continuas, la corrección periódica de errores, integración del equipo de programación con el cliente, lo cual para desarrollo es muy importante conocer como que esa retroalimentación, ese feedback que nos puede proporcionar el cliente. Y lo que compete al código, que es la simplicidad, la propiedad compartida y pues la refactorización. Siempre tener como que todas esas prácticas que implica en sí el código, ¿no? Y pues este es el flujo. Desde un requerimiento, historia de usuario, se realiza la planificación, se contempla el diseño, ya sea simple o prototipos, la programación en parejas, que la codificación. También parte de su codificación son las pruebas de unitarias y de integración continua, lo que también es para QA, las pruebas de aceptación y las de integración continua, tal vez en algunos casos las unitarias, pero son un poco más apegadas al equipo de desarrollo. Y finalmente, una vez que se certifica, se realiza el lanzamiento de esa entrega. El otro es Scrum, que es un marco de trabajo de procesos ágiles y pues que trabaja con un ciclo de vida iterativo e incremental, igual que lo que veíamos ahorita de Extreme Programming. Se realizan las entregas regulares y parciales por cada sprint del producto final. Se necesita obtener resultados de manera inmediata, y donde son fundamentales los aspectos de la innovación, productividad, flexibilidad y competitividad. Para Scrum siempre es importante tener como ese feedback de lo que se está entregando constantemente, tener esa retroalimentación. El flujo de Scrum es de esta manera. Se reciben las solicitudes de los clientes, esas solicitudes se generan las historias que se concentran en el backlog de, por ejemplo, de Jira, que hay otras más, Azure, también he trabajado con Azure, pero el que más conozco pues es Jira. Y pues ahí se concentran todas esas pequeñas historias, esos fragmentos de requerimiento llamados historias. Y el Product Owner lo que hace es que las va agrupando por sprint de acuerdo a su objetivo y a sus funcionalidades. Em, Se realiza antes de iniciar el sprint, se realiza una reunión de sprint planning en el que pues se realiza la planeación. Durante esa planificación se analiza y se confirma el trabajo a realizar en el sprint. Es muy importante que previo al sprint consideremos estos siguientes puntos. Definir un objetivo por sprint, o sea que en ese objetivo decir, en este sprint vamos a entregar esta funcionalidad, la cual ya está repartida entre historias. Y tal vez hay algunas historias de funcionalidades adicionales, pero sí es muy importante tener un objetivo de lo que se pretende lograr para poder al final evaluar que sí se concretó esa entrega, ¿no? Por eso es muy importante un objetivo y que obviamente ese objetivo sea alcanzable. Determinar anticipadamente los compromisos del equipo Scrum. Nosotros lo que hacíamos era pues en un Confluence llenábamos todos las figuras que iban a participar en ese sprint. Si alguien se iba a ir de vacaciones o ausentar por alguna razón,
pues ahí se ponía quién se iba a ausentar para saber si íbamos a restar puntos de historia o si iba a entrar alguien a reemplazarlo durante esos días o a cubrirlo para entonces mantener esa cantidad de puntos, etcétera, ¿no? Los riesgos que se podrían presentar, si iba a haber días asuetos, porque eso limitaba la cantidad de tiempo del sprint, etcétera. Es muy importante también tener claridad de las historias, porque una vez iniciado el sprint, las historias no se editan, se quedan tal cual como están. La priorización, es muy importante trabajar con priorización en las historias, que las historias, las que están priorizadas como más importantes, Fátima, las historias que son más importantes son las que se van a trabajar al principio por tal vez los riesgos que implica o el trabajo que implica o la cantidad de tiempo que conlleva. Pero sí es importante saber que las que son principales o son las que más se alinean al objetivo tal vez, son las que se deben de trabajar en ese sentido y luego las menos prioritarias y al final las muy poco prioritarias. Es muy importante también que todos tengamos nuestras asignaciones correspondientes y las estimaciones concluidas en cada historia. Es muy importante también tener conocimiento si nuestra historia tiene alguna dependencia de otra historia previa que ya haya sido concluida o no, si se va a trabajar durante el sprint a la par que nosotros, pero si va a ser alcanzable. Es muy importante tener ese contexto, si no, pues para poder sacar esa historia y trabajar otra cosa que no tenga dependencia, porque corremos el riesgo de no cumplir con esa historia, quedar mal con esa historia, ¿no? Mejor trabajar algo más seguro de sí concluir. Y pues la preparación de los insumos, herramientas o softwares que se necesiten, ¿no? O infraestructura. Una vez que ya se da por iniciado el sprint, ya bajo la premisa que todos estamos en el entendido y que cumplimos con todo esto, pues inicia el sprint, ya sea de 1 a 4 semanas, que es lo que nos señala Scrum. En nuestro caso, nosotros lo hacíamos de 2 semanas. Y pues aquí dice que pues el equipo, la duración y la calidad no cambian en el sprint, ¿no? Al igual que las historias. Em, eso es lo que se realiza durante la duración del sprint, válgame la redundancia. Y diariamente también se realiza una reunión en la que se está informando lo que se realiza. eh, Se llega al daily notificando que se realizó, que no se pudo avanzar, si hay un stopper, si lo podemos nosotros desbloquear o si necesitamos el apoyo de alguien, quién es ese alguien que nos va a ayudar o si necesitamos el apoyo del Scrum para que nos apoye en ese seguimiento, qué compromiso tenemos para ese día, qué vamos a avanzar, etcétera, ¿no? Todo lo que implicó nuestro día de trabajo y lo que va a implicar nuestro día de trabajo actual. Al final del sprint se realiza una reunión de revisión del sprint o de demostración del trabajo realizado en conjunto con todos los reportes que generamos cada quien desde nuestras áreas, ¿no? Desde los devs, de su presentación, sus informes, de ejecución de pruebas, etcétera. Y pues ahí es donde vemos el incremento del producto, se reúne el equipo en el Scrum Team, pero también se unen los directivos, el área de negocio, de ventas, etcétera, ¿no? Todos los que están interesados en el proyecto en sí, pues para conocer ese avance y todo lo que implica. Y se realiza también finalmente una reunión de retrospectiva en la que nos criticamos bonito lo que hicimos bien o nos felicitamos lo que hicimos bien, nos criticamos bonito lo que hicimos mal y proponemos cómo hacer las cosas pues de una mejor manera, una manera diferente y pues tratamos de probar a ver si esas nuevas formas nos ayudan o regresamos a como estábamos o proponemos otra cosa nueva y así, ¿no? Hay que tratar que la retrospectiva pues sea lo más, que alimente al equipo,
para poder tratar de hacer mejor las cosas en el siguiente sprint. Kanban, pues no es más que una tarjeta visual, son como unos post-its en una herramienta, en un sistema, y pues requiere una comunicación en tiempo real sobre la capacidad del equipo. ¿Cómo nos damos cuenta de la capacidad del equipo? Por la cantidad de notitas que tiene en su tablero. Cada quien tenemos nuestro propio tablero y pues ahí se va, a simple vista podemos darnos cuenta del estatus en que se encuentra. Simplifica la planificación, es algo muy simple, tienes notitas, las arrastras, pero pues de por medio va implícito tu trabajo, ¿no? Y pues simplifica la planificación y la asignación de responsabilidades. En un tablero se representan los procesos del flujo de trabajo. Como mínimo deben de existir 3 columnas o las columnas básicas que es pendiente, en progreso y terminado. En algunos casos se manejan otras, por ejemplo, nosotros también manejábamos bloqueado en testing y en UAT, según el área en la que se encontrara. Y procurar siempre el cambiar una tarjeta de carril, pues dejar el seguimiento que se haya dado en esa historia, comentarios, evidencia, todo lo necesario para que deje esa misma comunicación, porque lo que genera es una comunicación de quien lo hizo hacia las siguientes áreas o fases por las que va a pasar esa historia, ¿no? Entonces es como dar un poco de contexto de todo lo que surgió en esa historia. Principios Lean, Manufacturing, pues esto es lo que toda empresa desea, ¿no? Eliminar el desperdicio. Fátima, guarda silencio. Eliminar el desperdicio, crear conocimiento, construir con calidad, reducir costos, eso es todo lo que queremos, entregar rápido también, respetar a las personas y la eficiencia y optimización. Pues estos principios son más como a nivel organización, a nivel empresarial, lo que toda empresa desea. Scrum y Kanban, pues nos podemos apoyar de manera equipo o proyecto. Y finalmente, pues el Extreme Programming es lo que es la construcción del código, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a apoyarnos, a alinearnos a lo que todos eh, nos facilita para hacer ese proceso, ¿no? Y alinearnos entre todos en los deseos o las necesidades de todas las áreas. Hasta aquí no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo. Yo le preguntaba qué significan las UAT, o sea, la UAT, vaya. Las pruebas de UAT, de usuario final. Ajá. Es user testing. User acceptance testing. Acceptance testing, sí. Así es. Bueno, en mi caso, quien hacía esas pruebas de UAT era el Product Owner. Él hacía esa función de UAT. Ok, gracias. Sí. Enfoque ágil para la planificación. Está más enfocar la planificación que en plan. Un plan ya es algo como que así se tiene que hacer, todos los pasos a seguir, etcétera, y que se tienen que cumplir. La planificación es un poco como más así, como más idea, ¿no? Se extiende a lo largo de todo el ciclo del release y se adapta fácilmente. Es importante conocer tu objetivo y definir las condiciones de satisfacción y se incorpora el feedback continuo. Entonces, se hace una como planeación a mediano o largo plazo para darnos una idea desde el principio, qué es lo que vamos a ir viendo en cada release.
y anticiparnos a las necesidades o a las cosas que se tienen que prevenir previo a iniciar el release, ¿no? Entonces no llegar como a ciegas y decir, ay, es que me topé con esto, sino que anticipadamente desde acá ya podemos tener una visión de lo que viene más adelante. La planificación pues es eso, se trata de pensar a futuro. A lo mejor va a ser difícil ver tan a futuro, a un año, por ejemplo, pero con tener pues al menos 3 meses sí nos ayuda mucho como equipo a tener esa visión, ¿no? Y anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Hay que también dentro de la planificación del release que va desde que va a iniciar hasta que termina, pues es comprender el negocio, comprender los desafíos técnicos, planificar con anticipación las actividades de lanzamiento, o sea, ya una vez que terminamos el release y se va a producción, es importante estar bien preparados para ese momento. Silvia, Considerar, mande. sí, perdón, mira, nada más una duda, porque este sí se me da mucha así, curiosidad. Am, por ejemplo, dice, más enfocado en la planificación que en el plan. Ujú. Y aquí lo que vas a planificar pues es el release. Pero, por ejemplo, antes de un release, como quiera, si hay una persona, por ejemplo, de negocio que hace como que toda una evaluación de alcance, del objetivo, del producto terminado. O sea, Sí, hacen como, por ejemplo, toda una evaluación del producto que desea el cliente y después hacen como, o sea, divisiones para decir, bueno, en este mes podemos entregar esta parte, o sea, empiezan a hacer como priorizar, ¿no? También, de que qué podemos entregar, no sé qué tanto análisis se haga de, hoy, ok, a ver, podemos entregar tal y tal y tal cosa porque tengo tantos desarrolladores, porque tengo tanto o tanto presupuesto y tanto tiempo, o sea, cómo más o menos cómo es esa parte, no sé si puedas dar como un ejemplo o algo vivido o así. sí. Sí se realiza una planeación, pero no un plan así como tal de así se tiene que Sí, hacer de en puntual y cascada o así. ajá. Ajá. Sí, en Agile siempre hay como que negociación y se Ujú, involucra todo el equipo a tomar esas decisiones. Por ejemplo, nos ha pasado pues algunos 2 releases tal vez, ujú. en el que sabes que llegamos al final del sprint, desarrollo de frontend se anticipó a desarrollar frontend un módulo de frontend, pero resulta que la API llegamos al final del sprint y no funcionó. Presentó fallas y no funcionó y no funcionó y no se pudo corregir y entonces deciden, ¿sabes qué? Vamos a ocultar esta funcionalidad mejor, pues para que no se interprete como que está fallando, ¿no? O no mostrarle esto al cliente. Entonces, sí se tienen que seguir una serie de cosas, de compromisos, pero no un plan así tal cual de que, ay, así tiene que ser y así se decidió y así al final empieza uno a negociar, Ujú. pues para no entregar como que algo mal, ¿no? O sea, sí es Ah, válido ujú. pero entre todos decidan que así se va a realizar. Ya, El que tiene mayor peso en toma de decisiones, pues siempre va a ser el product owner porque es el dueño sí, del producto. ya, muy bien, gracias. Sí. Y pues la capacitación, la documentación, la interacción con terceros, etcétera, el empaquetado y la entrega, asegurar que los recursos para las pruebas estén disponibles, un plan de comunicación y correcciones sobre la marcha. Con plan de comunicación, pues que estén todas las áreas correspondientes o al menos un representante de cada área, pues para hacer frente, ¿no? Como que a lo que pueda surgir, aunque a veces no hace nada, pero pues tienen que estar ahí. En una ocasión nos tocó hacer
un release a producción y nada más estaban como que los devs y así, ¿no? Pero no estaba alguien de que era el de procesos, o bueno, de operaciones, perdón, y algo falló de información que solamente ellos, que ellos pueden entrar y moverle y no estaban y luego así como que, ay, ¿ahora qué hacemos? Y no lo contactábamos y a partir de ahí dijimos, no, vamos a poner un listado de nuestros nombres, teléfonos y cosas así y un plan bueno, no un plan, sino una sesión en la que se invita a uno de cada área, pues para que esté en ese momento y si se presenta algo, pues poder dar un rollback o poderlo corregir al momento según lo que se requiera. Entonces, si bien a veces las cosas no son así como muy planeadas, pues también sí es importante cubrir todas esas, tener un planecito que nos haga cubrir todas esas series de riesgos que se puedan presentar. Y como un checklist, ¿verdad? Así es, Ujú. una bitácora, algo así. Muy bien. Ajá. Y pues planificar equipos distribuidos. A partir de ahí, cada que hacíamos un deploy a producción, pues siempre era una sesión, todos ahí y hasta que el desarrollo confirmaba. Nosotros entrábamos a hacer las pruebas exploratorias y ver que se cumplieran las historias que se habían trabajado durante esos sprints, porque cada 3 sprints liberábamos a producción. Una vez que QA daba su visto bueno y la product owner que también se metía a validar, daban su visto bueno, entonces ya todos nos podíamos desconectar de la sesión. Pero ahí estaba el compromiso, pues que todos teníamos que estar ahí. Y bueno, aquí vemos en el ejemplo que es el release, se compone de pues su objetivo, hacia dónde vamos, que se pretende evaluar en este release y sus sprints correspondientes, que también deben de estar alineados a ese objetivo. El release 2 igual, lo mismo, y sus sprints deben de estar alineados a esto, y así sucesivamente. Rebanando las historias, pues no es más que segmentar una funcionalidad en cachitos. Hay muchas formas de dividir las historias, pero la razón por la que se usa este término, pues es para seccionar una delgada entrega o funcionalidad de la aplicación. Esto nos reduce los problemas de integración, probar la funcionalidad y obtener algo que mostrará al cliente y que sea una entrega eficiente, ¿no? Una entrega garantizada. El story mapping es una forma de romper historias, ofrece una vista bidimensional de la cartera de pedidos del producto y las relaciones son visibles. Aquí, por ejemplo, podemos tener una tarea que tiene que ver con emails, búsqueda de emails, y luego ya entre cada release se va dando una historia que compete a un cachito de cada una de toda la funcionalidad completa que tiene que ver con los emails en cuanto a búsqueda. Otro que es archivar mails y se crea su tarea de crear las carpetas. Otro que es escribir mails y pues se crea primero una de crear un email básico, sencillo, crear lo adjuntado de documentos, descarga y envío de simple a un recipiente, enviar email, batch y así, ¿no? Entonces, poder agregar contactos, etcétera. Entonces, así se van por cada tipo de funcionalidad y cada tipo de funcionalidad o puede tener una pequeña funcionalidad sin problema o puede segmentarse esa funcionalidad en distintas historias. A mí me tocó trabajar dentro de esa empresa en otro proyecto en el que las historias eran muy largas, eran historias para una app
y eran historias de, no sé, como 10 criterios de aceptación. Entonces pasaba a veces que de los 10 criterios de aceptación, no sé, 2 no se cumplieron y era como regresa la desarrollo. Entonces, desarrollo así como que, ay, me la vas a regresar. No sé, todo lo que trabajó y como quiera se le va a regresar, ¿no? Entonces, tal vez si esa historia hubiera estado segmentada en 3 partes, al menos 2 historias se habían finalizado satisfactoriamente o 2 historias, una se habría ido sin problema y la otra se hubiera regresado. Entonces, sí se pierde mucho tiempo tanto en la, en la construcción, en las pruebas, o sea, nos llevaba mucho tiempo estar probando historias tan largas y luego regrésala y luego te la regresan corregida y vuelve a probar y no falta que vuelva a fallar o cosas así. Y luego aparte la tiene que probar UAT y todas las evidencias que tienes que adjuntar, etcétera. Entonces sí se hace como un poco pesado, ¿no? Ajá. Esta le tiene Entonces, una pregunta. sí, dime, Ale. Sí, oye, Silvia, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo sabemos qué tanto rebanar una historia? O sea, sí sé que, bueno, puede que haya historias muy grandes, ¿no? Pero para no caer en hacer mini tareas y, y dividirla demasiado, ¿no tienes como algún tipo o algo para saber hasta dónde ya no rebanar más? Pues depende, yo creo que la funcionalidad, Ujú, a lo mejor, no sé, tienes principalmente con el tiempo vas viendo cómo se va comportando tu equipo, ¿no? Cómo va trabajando, cómo lo va desarrollando o ujú, construyendo y cómo se va probando, etcétera. En el equipo en el que yo, digo, el que comentaba yo ahorita, el ejemplo de la APP era un equipo al que yo entré a apoyar, yo no estaba en ese equipo y estaba en otro, pero en el que estaba al principio pues sí nos llevó dolores de cabeza como irnos alineando. Ya luego la product owner empezó como que a agarrarle el hilo, a agarrarnos el ritmo, y ya ella sabía como, bueno, voy a agregar un módulo, bueno, sí, de reporte y, por ejemplo, ahorita nada más que muestre un reporte fijo de tal fecha a tal fecha. Y luego en una siguiente entrega era, ahora vamos a meterle unos calendarios, unos botones de calendario para que el cliente pueda seleccionar o personalizar ese reporte de cuándo a cuándo lo quiere, ¿no? Y ujú. cosas así. Muchas veces también hay una regla en Agile que no puedes hacer más de 5 puntos en una historia. Entonces también va un poco de ahí, de más o menos cuánto le lleva desarrollo una historia. Y ahí dices, pues si esta historia le lleva un punto y esta un punto, a lo mejor esas dos juntas pueden ser una historia. Ok, O no, fíjate, todo lo que implica esta historia me lleva 6 puntos. ¿Sabes qué? No, es que no puedo tener una historia de 6 puntos. Entonces tengo que segmentarlas y va así, ¿no? ok, gracias. Perdón, Silvia, en esta parte a lo mejor también los desarrolladores participan mucho, ¿no? Y negocian mucho con el product owner, de decir, bueno, mira, te puedo entregar esto por facilidad de código, no sé, o sea, que ellos como tienen más contexto técnico, por así decirlo, y a lo mejor de la cuestión de tiempos, de cuánto se tardan en hacer unas cosas o otras cosas. Entonces también pienso que ahí los desarrolladores, ¿no? Son los que también como que colaboran en el partirlo, ¿no? Porque el product owner siempre te da todo el listado, Ujú, generalmente, y como dices, poco a poco también el product owner va aprendiendo un poco del desarrollador, de decir, ok, ya sé, puedes manejar que un componente, dos componentes, se tardas tanto, o sea, ya van ellos hasta sacando como que como dices, van aprendiendo mutuamente y van aprendiendo de cómo trabajan cada uno, ¿no? Sí, de hecho nosotros, los sprint planning de inicio del sprint se hacían cada segundo lunes, ¿no? Porque nuestro sprint era de 2 semanas, cada segundo lunes era un sprint planning. Pero previo al sprint planning, una semana antes teníamos una sesión donde, que no me acuerdo cómo se llama, pero el product owner nos
nos platicaba cada una de las historias que estaban concentradas en ese sprint. Nosotros en el backlog ya traíamos un sprint en curso, Sí. pero cuando era esa sesión nos íbamos al sprint de abajo, al que le iba a seguir, y nos poníamos a analizar esas historias entre todo el equipo. Entonces, ahí para esa sesión ya los desarrolladores tenían asignadas las historias, los de backend y los de frontend. Los de backend eran las APIs y los de frontend, pues lo que era el front. Entonces, a la sesión ya llegaban ellos, como ya tenía cada quien asignadas sus historias, pues en lugar de leer todas las historias todos, cada quien se enfocaba a analizar su propia historia, la que tenía asignada. Entonces, a la hora de llegar a esa sesión, pues ahí ellos, o preguntaban las dudas que tenían, o dos, ya iban más o menos asignándole los puntos que les iba a llevar trabajarlo, la estimación. Sí. Y ocurría eso, y ocurría también de mi lado, pues sí, a mí me tocaba chutarme todas las historias. Y sí me tocaba a veces de, oye, es que, por ejemplo, en esta historia pides que lleve un campo de texto, pero pues no especificas qué tipo de caracteres, no especificas qué cantidad de caracteres debo de poder registrar o capturar, y qué va a ocurrir cuando los capture y cositas así. Entonces lo que ocurría es que la product owner decía, ay, ¿sabes qué? Sí es cierto. Vamos a aprovechar y lo ponemos de una vez. Y ya sé que en ese momento lo actualizaba o se lo llevaba asignado para poder complementar toda esa información. Sí. Entonces, entre todos colaborábamos pues para que la historia se fuera agarrando más forma, por así decirlo, ¿no? Y a todos también nos daba claridad o más contexto de esa En la historia. sesión de refinement, de refinamiento de las Ándale, historias. refinamiento es esa, exacto. Muy bien. Excelente. Esta parte me gusta cómo está esta grafiquita de que las historias de usuario, o sea, y cómo las dividen, o sea, está padre. Sí, está muy entendible. Gracias. Muy bien. Ok. Hilo de acero, pues esto es más que nada una forma de esquema para que nos va a ayudar en cuanto a los flujos que seguir para los diseños de caso de prueba. También esto puede servir mucho para la creación de historias del lado del Product Owner. Y y pues dar un poco más de claridad también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, seguir un flujo de usuario válido satisfactorio. El ejemplo es ingresar datos de login de un usuario y pues aquí cumple satisfactoriamente. Pero si seguimos otros caminos en los que ejecutamos a propósito datos de error, pues qué es lo que tiene que hacer el proceso y cómo lo vamos a documentar. El seguir un flujo así también nos hace hacer las historias más, pues, sí, ¿cómo se puede decir? Más cerradas, o sea, cerrar todas esas puertas que quedan abiertas y que pueden producir como que riesgo de fallo, ¿no? Entonces también nos sirve mucho para eso. Eh, Siguiente, dimensionando las historias, que pues era lo que veíamos ahorita en el ejemplo que comentábamos. Sí. Que es una forma de estimar rápidamente el tamaño de una historia. Ayuda a comenzar a crear una comprensión compartida de la historia y para obtener suficiente información para pensar en el esfuerzo que implica para desarrollo o para testing. Algunos usan el poker planning, que era lo que decíamos ahorita, talles de camiseta, días ideales, que esos no los conozco, pero ahí lo menciona. Lo importante es que la conversación ocurra y todos los miembros del equipo participen. Antes, si nos pasaba al principio del proyecto que llegábamos al planning, sí, empezamos. Y a la mera hora, ay, es que tengo duda en esto y cosas así, ¿no? Y a mí también me pasaba mucho porque era una QA y pues sí, la verdad me di muchos topes,
hasta que ya me empecé a poner como más atenta y todo. Y ya entre todos los colaboradores, pues fuimos mejorando el proceso de construcción y de entrega. Y se consideran pues siempre diferentes, múltiples puntos de vista. A lo mejor yo puedo hacer unas preguntas o un desarrollador puede hacer preguntas más enfocadas a infraestructura, yo más a funcionalidad o reglas de negocio o de cara al usuario, lo que podría hacer el usuario, cosas así. Digo, entre todos pues nutrimos toda esa información. Por ejemplo, quiénes son los usuarios, cómo se va a usar, qué resuelve, cómo será soportado, los supuestos ocultos que no coinciden entre los diferentes puntos de vista, lo que a lo mejor para un product owner es obvio, no lo es para un dev, o lo que es para un dev no lo es para un QA o cosas así, ¿no? Los componentes no funcionales, seguridad, rendimiento, no todo es funcionalidad, también hay que ver la parte no funcional, que es parte de la infraestructura, los entornos de pruebas y los datos que registros están almacenando, o si tengo que consultar información de bases de datos, si tengo esa información a la mano para consultarla, si no está hay que desarrollarla, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, a lo mejor, regresando al ejemplo que veíamos aquí, pues a lo mejor aquí podríamos decir, ok, hay un flujo satisfactorio, ok, pongo un usuario no válido y me manda un mensaje de error, pero ¿qué tal si intento 5 veces o 10 veces? ¿O qué va a pasar cuando intente 100 veces? ¿O que se va a bloquear el usuario o no? Si se bloquea, ¿cómo se va a desbloquear? Si se bloquea, ¿qué mensaje va a mostrar? Si pongo una contraseña inválida, cuántos caracteres yo voy a generar mi usuario o se va a generar de alguna herramienta administrativa, y pues muchas cosas así, ¿no? Que hay que considerar dentro de un proceso, que a veces decimos, ok, con eso está bien, pero pues no, o sea, hay más detrás de, ¿no? Muchas preguntas por hacer, que muchas preguntas que contestar para poder ir cerrando todos esos detalles en el flujo. Entendimiento compartido. El equipo define el criterio de cuando una historia está lista para poder comenzar a trabajar en ella. Cuando ya todos tenemos esa claridad, ese entendimiento, tenemos los insumos o la infraestructura o el desarrollo dice, tengo todo, y no me falta construir, me va a llevar tanto tiempo, etcétera. Ahí nosotros decimos, QA dice, me queda claro lo que tú esperas ver, etcétera. Ya podemos decir que esa historia está lista pues, para iniciar cuando se inicia el sprint. Para obtener ese entendimiento compartido para el equipo, las historias no son suficientes. O sea, una historia en particular por sí sola no es todo, ¿no? No es todo lo que proporciona claridad. Se necesita complementar con tal vez pruebas de aceptación, con la conversación, con ejemplos, con algún diseño, algún prototipo, a lo mejor otra herramienta que hace lo mismo, etcétera, ¿no? Y de esta manera esa planificación va a ser más sencilla de realizar y de proveer ese contexto o esa comprensión al resto del equipo. Entonces es una historia, más ejemplos o pruebas de aceptación, más conversaciones y más lo que esté en las manos del product owner tomar para dar ese entendimiento compartido. No podemos iniciar el sprint con dudas, o sea, tiene que estar todo lo suficientemente claro para poder iniciar, para no correr riesgo de desperdiciar una historia y que pudimos haber atendido otra, ¿no? El rol del Product Owner sugiere el objetivo de la iteración del sprint. O sea, el Product Owner dice, el fuerte de este sprint va a estar en el módulo tal que va a hacer todas estas cosas, ¿no? Y todas estas historias van enfocadas a estos. Aunque tenga historias que corrigen un bug, que hacen otra funcionalidad, etcétera, pero
mi fuerte es esto, ¿no? Y eso es lo que yo quiero ver al final del sprint. ¿Tienes suficientes historias listas para mantener un ritmo de trabajo? Explica el propósito de cada historia, da ejemplos de cada historia y aclara dudas, el comportamiento esperado y no esperado, proporciona maquetas visuales, prototipos, etc. El rol del equipo Dev es hacer preguntas sobre las pruebas de aceptación, aprender en detalle sobre cada historia, escribir los cards de las tareas de cada historia correspondientes y dentro de cada historia se pueden agregar tareas, ¿no? Entonces, si trabajan así por tareas, pues está bien, o si trabajan solamente por historias, pues también está bien, pero que cada quien tenga documentado lo que va a trabajar. Y muy importante también estimar las tareas para completar la iteración satisfactoriamente. Nosotros ya sabíamos que el equipo que éramos, cada sprint atendíamos, no sé, 80 puntos, por ejemplo. Entonces, ya sabíamos la medida de la receta de lo que había que hacer. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. No, de mi parte no. No. Muy bien. Enfoques de prueba en un contexto ágil. La estrategia de calidad en Agile, la calidad compete a todo el equipo, no solamente al equipo QA o testing o de calidad, sino a todos los involucrados en el equipo Scrum. Las pruebas de la historia, las historias, bueno, del lado del Product Owner, las historias deben de ser cortas, objetivas, entendibles y alcanzables. Es muy importante que sea alcanzable para no correr el riesgo de que esa historia pues no se trabaje y quede fuera. Entonces, ahí le restamos puntos a la entrega final. Número 2, considerar el diseño de los casos de prueba desde antes de iniciar el sprint. O sea, si en la medida de nuestras posibilidades podemos ya tener, al igual que los devs ya tienen asignada su historia, estimada, aclarada, nosotros del lado QA ya poder proveer esos escenarios, que cuando se escriben primero o se diseñan primero, en este caso, el propósito es guiar a los desarrolladores en la construcción. O sea, los casos de prueba le van a ayudar a los desarrolladores a construir. Y cuando las pruebas se escriben y se ejecutan más tarde, pues solamente se concentra en evaluar el producto al final y pues a lo mejor a presentar algunos bugs o algunos defectos, ¿no? Entonces, el hacerlo anticipadamente, pues sí facilita mucho en ese sentido. Entonces, también eso es parte de la calidad, de la calidad de las historias y de la calidad de las entregas y lo que suma agilidad al sprint. El equipo de devs puede apoyar con una ejecución de prueba que garantice su entrega QA. A mí, esto salió más de mí, a mí me pasó, por ejemplo, que, bueno, yo era la única QA en el equipo, eran 3 desarrolladores de backend y 3 desarrolladores de frontend, entonces yo siempre estaba atiborrada de trabajo. Entonces, pasaba, yo siempre pues atendía por prioridad y así, ¿no? Entonces, pasaba que el equipo de dev me notificaba, oye Silvia, eh, ya quedó el deploy de QA, se liberaron estas historias, alrededor de 8 o 10 historias, y entonces ya puedes probar. Entonces, pues probaba primero las de mayor prioridad y luego cuando llegaba alguna, alguna que era de menor prioridad y le decía, o sea, yo me metía y oye, yo no veo este módulo que dice aquí que dice la historia y luego ya me iba con el dev, oye, es que mira, no veo esto, ¿en dónde lo pusiste? Bla, bla, bla. Y decía, ay, es que ¿sabes qué? Ya checaban, ¿sabes qué? Me falló el deploy, déjame lo lanzo otra vez. Y se presentó varias veces hasta que le dije, oye, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacerle así. Ustedes cuando liberen, antes de que me notifiquen,
garantícenme que lo que ustedes hicieron ahí está. O sea, respáldense y díganme, aquí está lo que yo desarrollé, aquí está la evidencia y ya puedes realizar la prueba. Entonces, al principio, así como que, bueno, está bien, lo vamos a hacer, ¿no? Como que no muy convencidos, pero bueno, vamos a probar este sprint. Oye, ya se hizo un hábito y al cabo de un tiempo, digo, no era tan fuerte en lo que eran las APIs, pero había un chico que, por ejemplo, cuando me liberaba algo de APIs muy complejo que implicaba los POS y los PUD y todos esos, o sea, o varios procesos de APIs en esa ejecución, grababa un video y lo platicaba, mira, primero entras aquí, luego entras acá y así. Y yo, ay, qué buena onda, o sea, y, y de seguir esa evidencia de él, pues yo terminaba de probarlo bien rápido porque él me dio toda esa información para yo poder hacerlo sin necesidad de estarlo buscando para preguntarle cómo lo hizo, bla, 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 ¿no? Entonces, eso hacía que las cosas fluyeran más rápido. Cuando todos empezaron a compartir su evidencia, digo, nada más es una evidencia, un happy pad y ya, ¿no? Aquí está y ya. Yo me encargaba de hacer toda la ejecución eh, eh, correspondiente, ¿no? Todos los casos. Pero eso hacía que el proceso fuera más fluido. O sea, entonces ahí ellos aportaban un poquito de esa calidad, ¿no? Sí, de hecho, a nosotros también nos pasó y así igual, o sea, tenían ya que dejar su evidencia, precisamente. Sí, sí, la verdad es Es muy que buena aporta forma, la verdad. mucho. Sí. Muy bien. Y luego, los testers se encargan de realizar la ejecución de todos los casos de prueba contemplados, tal vez algunas pruebas exploratorias de algo que no haya sido contemplado, algo que te causa ruido, no te convence, bla, 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 ¿no? Como para garantizar que está todo bien. Una vez que los testers acreditan, es importante que uno como tester pues deje siempre esa evidencia de lo que realizaste, esa garantía de que está funcionando bien y que se cumplen todos los criterios. Ya una vez que los testers acreditan la ejecución de sus pruebas, el equipo de UAT deberá realizar sus pruebas correspondientes y finalizar la historia. De que partimos aquí con la calidad de una historia, pues, eficiente, terminamos en donde el product owner cierra esa historia. Entonces, el empezar a aplicar la calidad en todas estas fases, la verdad es que hace que el flujo sea más rápido y que sea una garantía un poco más orientada al éxito, ¿no? Ahorita que hablábamos de que las pruebas podían apoyar en guiar a los devs a desarrollar el código, pues hay unos procesos que pues, los desarrolladores los conocen un poquito más. Yo no lo conozco tanto, pero ahí más o menos me informé. Y pues es un desarrollo guiado por pruebas de aceptación y por comportamiento, que es ATDD y BDD. En ese sentido, es pues el feature con ejemplos, luego la historia de usuario, luego las pruebas de aceptación como que de alto nivel y la exploración de ejemplos. Esto es un camino de planeación, por así decirlo, o previo al sprint o a la iteración. Ya dentro de la iteración o en la ejecución, pues ocurre todos estos procesitos más, ¿no? Que se realizan más pruebas, la automatización, programar y ejecutar pruebas, pruebas exploratorias u otras pruebas, tal vez no funcionales, aceptación de la historia y en cada una puede presentarse un reporte de defecto. Estos ejemplos reales permiten identificar ejemplos, reducen la incertidumbre y dan un poco más de claridad. Son una forma de especificar los requisitos, permiten validar que las personas comprendieron la historia
y pueden convertirse en pruebas. Entonces, lo que esperamos, regularmente diseñamos los casos de prueba con lo que esperamos ver en base a un requerimiento, ¿no? Entonces, si ya lo vemos eso desde temprana fase de nuestro sprint, pues vamos a terminar en eso mismo, ¿no? En lo que esperamos. Entonces está súper bien, ¿no? Lo hace un poco más garantizado y más fluido. Hay un lenguaje, para el desarrollo guiado, por ejemplo, seguimos en lo mismo, que aumenta la colaboración entre las partes involucradas. Gherkin es un lenguaje que se utiliza en Cucumber y da un poquito más es como el intermedio entre desarrollo y un usuario product owner, un usuario normal que a lo mejor no es tan técnico, ¿no? Y pues también a nosotros como testers, pues nos ayuda si vamos a automatizar esa historia, pues el ya tener como que esas pequeñas palabras clave que son un lenguaje un poco más cerca de un programador, pero que en instrucciones las puede comprender un usuario normal, pues hace como que un poco más fluida esa comunicación, ¿no? De los casos de prueba. Entonces ya el desarrollador al ver estas palabras claves como que, ok, es esto, ¿no? Ya casi con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, pues los elementos de Gherkin nos habla de una feature que describe la funcionalidad que hay que desarrollar, un escenario en particular, que son las características que se dan para lograr esa funcionalidad, el given, que son las precondiciones para que se puedan ejecutar esas distintas acciones, el when, que son las condiciones de las acciones a ejecutar, y el then, que es la consecuencia o resultado de las acciones previamente ejecutadas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que la feature es disposición de efectivo y de cajero automático. El escenario es que como usuario existente y habilitado del cajero, quiero realizar una extracción de obtener dinero. Dado que me autentiqué con una tarjeta habilitada y el saldo disponible en mi cuenta es de 10,000 y el cajero cuenta con 100,000 en efectivo, cuando selecciono la opción de extraer dinero e indico que quiero extraer 1,000 pesos, entonces obtengo 1,000 pesos en denominación de 2 billetes de 500. Y el saldo de mi cuenta pasa a 9,000, o sea, los 10,000 menos los 1,000 pesos que retiré. Y el cajero se queda con 99,000 pesos de saldo en general. Y el sistema devuelve la tarjeta automáticamente y el sistema muestra el mensaje de transacción finalizada. Para algún desarrollador leer esto es un poco más, pues más entendible o más fácil, ¿no? Y de hecho esto lo usan para automatizar. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces esto verlo desde temprano en la historia, pues le ayuda al desarrollador y a nosotros como QA, si en ese momento hacemos la prueba manual y también la queremos automatizar, pues también nos sirve, ¿no? Y ahí ya terminamos todo lo que implica esa historia. No, ya no dejamos la automatización para, no sé, un periodo de 3 sprints después o algo así, sino que ya vamos alimentando eso, pues, al momento, ¿no? Importancia del diseño de las pruebas. Las malas prácticas de diseño reducen los beneficios. Las pruebas son difíciles de entender y difíciles de mantener. Las buenas prácticas del diseño incrementan los beneficios porque las pruebas son simples, bien diseñadas y fáciles de mantener. Entonces hay que ser lo más atentos y en el diseño de los casos de prueba y más eficientes.
Consideraciones sobre el diseño de pruebas funcionales. El diseño tiene que ser entendible por el negocio. Debe de estar apegado al requerimiento de historia. No complejizar el diseño. Ser textos claros y concretos. Un propósito por prueba y expresar claramente lo que se está probando. Hay que respetar las pruebas, respetar los espacios y tiempos de pruebas, atender con prontitud los defectos reportados según su grado de criticidad. Los datos de prueba, preparar anticipadamente insumos para la ejecución de pruebas, las herramientas para las pruebas exploratorias o para reportar bugs o documentar pues el registro de datos, la monitorización o poder compartir un poco más de información de lo que se realizó en todos los sentidos, no solamente la parte funcional, emuladores, si es que se van a realizar pruebas mobile, herramientas de grabación o de captura de pantalla para las evidencias, etcétera, ¿no? Cuando digo atender con prontitud los defectos reportados es, por ejemplo, en lo que nosotros trabajábamos era que si se presentaba algún bug dentro de la historia, pero era un escenario alterno, no parte de los criterios de aceptación, era que si era un bug crítico, pues se tenía que atender al momento, ¿no? Porque nos bloquearía esa historia. Si era un bug medianamente crítico, pues tratábamos de atenderlo para que no se fuera, aunque no era parte de los criterios ni parte de la historia en sí, pero sí sucedía dentro de la ejecución de esa historia, pues tratábamos de corregirlo en la medida de lo posible, ¿no? Que la historia y todo lo que conlleva ese módulo o esa funcionalidad, pues se fuera lo más limpio posible, ¿no? Y tratando de no dejar deuda técnica. Entonces era la manera en la que nosotros trabajábamos para no ir arrastrando bugs en los siguientes sprint o que no se lo topara el usuario final, ¿no? Pero si entre más podíamos ir cerrando de defectos al momento, la verdad es que nos facilitaba mucho llegar a producción con, pues, como un poco más garantizado, ¿no? Más certificado, más limpio. Los cuadrantes de las pruebas ágiles, pues es una forma de clasificar las pruebas. Nos ayudan a pensar que probar no es como que, hoy se me ocurre que vamos a probar esto, ¿no? O sea, hay que evaluar qué es lo que nos toca probar, si ya es necesario realizar ciertas pruebas o no, y en qué momento. Y pueden utilizarse como una herramienta de comunicación también. Y pues aquí nos vamos como que, a ver, bueno, enfrentadas al negocio, que es como que lo que al product owner le importa. Y, y de apoyo a desarrollo, bueno, pues son las pruebas funcionales, prototipos, simulaciones, etcétera. Ahora de negocio con cara a críticas del producto, pues son las pruebas de exploración, pruebas de usabilidad, de aceptación. Estas enfrentadas de negocio con apoyo al desarrollo, aquí se realiza una automatización manual. Estas de enfrentadas de negocio y críticas al producto se hacen manuales. Estas de críticas al producto en conjunto con tecnología, pues son herramientas y pues son las pruebas realmente pues no funcionales, que no son parte de una historia, bueno, una historia propia de un product owner, sino una historia propia del área de tecnología, porque también las tenemos que documentar. Pero si algo de esto no se prueba y llega a fallar, pues ahí están las críticas al producto, ¿no? Al final, se ven afectadas. Y pues de desarrollo enfrentadas a la tecnología, las pruebas unitarias de componentes, etcétera, las cuales pues pueden ser automatizadas. Sí, cuando se automatizan las pruebas unitarias o de componentes y también tenemos las automatización de las funcionales,
Podemos en algún momento de fallo general ejecutar todo y comparar. A lo mejor falló el frontend, pero no la API, entonces ya sabemos que el problema está en el frontend. O fallaron los dos, ya sabemos que el problema viene desde la API, cosas así, ¿no? Entonces ya nos da como más idea de dónde estamos parados y dónde puede estar ahí una falla. Las pruebas exploratorias. La exploración meramente revela comportamientos no esperados o esperados también, pero es más como para indagar y ver qué está pasando, qué hace si hago qué, porque pues a veces los escenarios ya vienen en base a un requerimiento, pero si algo no se contempló en el requerimiento ni tampoco en el escenario, las pruebas exploratorias nos ayudan a descubrir comportamientos que puede no ser un bug, pero puede estar haciendo algo que no esté bien y se puede levantar la mano y decir, oye, pues está haciendo esto, no sé si esté bien o mal, pero pues ahí está. Proporcionan pensamiento crítico y diversas ideas, seguir corazonadas o por instinto, tomar notas, registrar resultados, hacer uso de la automatización también para facilitar pruebas exploratorias. Pues es meramente explorar, ese es el objetivo, con recursos y tipos de variaciones. Le mueves aquí, le mueves allá, haces esto, haces aquello, a ver qué pasa si ahora lo hago así, qué pasa si ahora lo hago así, ahora lo voy a hacer al revés, etcétera. Y ahí descubrimos pues lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, explorar la edición de los perfiles con nombres de usuarios inválidos y vamos a descubrir que sí hay situaciones en las que se aceptan nombres de usuarios no esperados. Y entonces dices, oye, está pasando esto, no sé si esté bien o mal, pero pues ahí está. Pruebas automatizadas, no sé si hasta aquí tienen una duda. No, lo que sí es que se nos está acabando el tiempo. Entonces. Ay, ¿cuánto falta? Ya no sé. Sí, yo creo que unos 10 minutos. Ay, creo que ya quedan poquitas. A ver, ¿qué número es esta? Sí, la 26 de 34, ya casi acabamos. Pruebas automatizadas, porque automatizar, pues las pruebas manuales consumen mucho tiempo y pues las automatizadas son más rápidas. Estas solamente pues nos ayudarían en una regresión o en alguna evaluación de alguna situación que se haya presentado, pero estas nunca van a reemplazar las pruebas manuales, ¿no? Hay que empujar hacia las capas inferiores, o sea, la pirámide esta es al revés de como regularmente se realizaba de la manera tradicional. Hay que darle más foco a las pruebas unitarias y pruebas componentes, luego a las funcionales y de negocio, luego a la interfaz gráfica, etcétera, ¿no? En la medida en que tengamos más controladas las pruebas unitarias, es en la medida en la que la calidad va a recaer menos en la parte del frontend, ¿no? La automatización no es para encontrar errores, sino un detector de cambios meramente. Estrategia de automatización de pruebas. Pues, ¿qué podemos automatizar? Adicional a los casos de prueba, pues tareas tediosas o repetitivas, propensas al error, construcciones, pruebas de humo, tareas de negocio, etcétera. Como que cosas ya que sí requieren ejecutarse un número mayor de veces. En Agile se realiza iterativo e incremental. Cada historia se expande, implementa y prueba y posible liberación al final de cada iteración. Aquí se propone, por ejemplo, este es el sprint 1 del proyecto, pues se realizan las pruebas manuales y exploratorias. En el sprint número 2 ya tenemos cierto código o desarrollo del sprint 1 más lo que se sume del sprint 2.
ya podemos también hacer pruebas exploratorias y también ya podemos empezar a automatizar eso poquito que tenemos. De tal manera que cuando vayamos automatizando en los siguientes sprints y sigamos trabajando esos módulos, más bien esos módulos se les hace como ese crecimiento de caso de prueba y no esperar hasta el final para automatizar todo un caso de prueba completo que fue creciendo desde aquí, ¿no? Silvia nos está comentando que a esta persona, Marcos se llama, Ujú. que le ha tocado que después de cada sprint se debe aceptar por el cliente para tener un avance sobre cada fase. ¿En tu caso lo manejan igual? Una pregunta. Bueno, en esta parte no, en mi caso yo no llegué a automatizar, era nada más yo en el proyecto y no me daba tiempo de hacer todo eso, pero lo que teníamos planeado era hacerlo así. En la medida en que probáramos manual, íbamos a ir también diseñando ese caso de prueba automatizado o ya automatizándolo, vaya. La idea era que al final del sprint, como terminamos de probar de realizar las pruebas manuales de cada historia, que al final del sprint pudiéramos hacer una ejecución tipo regresión de todo eso que se probó manualmente de manera automatizada. Pero pues ese era el plan, ¿no? La idea, el propósito. Digo, al final pues no lo pusimos en práctica y al no ponerlo en práctica pues no tenemos como que una retroalimentación de si era viable o no. Pero eso es lo que nosotros teníamos pensado hacer y es lo que propone aquí en este curso. Pero pues al final en la práctica es donde te das cuenta si es viable o no. Sí. No sé si respondí tu Sí, dijo pregunta. que ¿Sí? gracias. Ok, sí, sí, pues es que vamos a experimentar diferentes situaciones y ahí nos damos cuenta si fue bueno o no. Ujú. Y es lo padre de allá, el que te permite experimentar N cosas hasta que das con la receta secreta, ¿no? Sí, ideal para, pues, para cada empresa porque todos es diferente, ¿no? Así es. Bueno, ya esto me lo voy a llevar rapidín. Las pruebas no funcionales y atributos de calidad que comprende la desplegabilidad, disponibilidad, escalabilidad, interoperabilidad, modificabilidad, rendimiento, seguridad, testabilidad y usabilidad. Que también esto es parte de, pues, de la calidad del desarrollo. La gestión de defectos, pues como les comentaba ahorita, ¿cuándo corregir los defectos? Pues al detectarlos. Es más barato atenderlo al momento, previene tener deuda técnica, estimar, priorizar, corregir luego. Si la corrección es compleja o se requiere mucho esfuerzo, bueno, a lo mejor podríamos negociarlo, dejar para un siguiente sprint. La causa del defecto está en código legado y puedes estabilizar el producto, entonces se atiende como que con más atención en el siguiente sprint. Pero sí es importante tratar de corregirlos al momento y nunca dejarlos en el backlog pensando que se va a tener. Sí me pasó que al principio dejábamos los bugs en el backlog y pues ahí se quedaron como por meses hasta que me puse a cerrarlos y ya no se presentaba. Entonces era más viable irlos atendiendo en la medida de las posibilidades de los de desarrolladores al momento. Y pues ahí hay que involucrar al product owner y a los devs o al tech lead, que es el líder de los devs, en la decisión de si algún defecto se puede atender al momento o lo dejamos para el siguiente. Pero sí es importante que ya tenga una asignación y un compromiso, o sea, amarrar ese bug a alguien que sí lo vaya a atender. Agile implica un cambio de mentalidad, que en vez de pensar estoy aquí para encontrar defectos o para asegurar que se cumpla el requerimiento o para deshacer el software, es ideal pensar cómo puedo colaborar para liberar el software de manera exitosa. Y pues las barreras que dificultan la transición exitosa es desconocer una forma de trabajo agile, la resistencia al cambio, o la comodidad,
el trabajar de manera individualista, el miedo a experimentar nuevos procesos, falta de comunicación, falta de motivación o habilidades técnicas, herramientas o insumos, mezclar métodos que no funcionen de manera contraria, no sé, decir, es que manejamos un híbrido que es Agile con el tradicional y es como que, oye, pero eso no existe. Bueno, sí me ha tocado. Y falta de apoyo de pues algún superior o algo en esa transición, ¿no? Y pues todo esto es información del curso de Agile Testing for World Team, que de Lisa Crispin y Janet Gregory. Y pues nada, que es importante que celebremos nuestros logros, por muy pequeños o grandes que sean. Siempre celebrarlos, aplaudirlos y enorgullecernos. Y pues ya finalmente, pues gracias por su presencia. Muy bien, aquí déjame, voy a detener nomás la grabación y ahorita pues Dale. con